Listo. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase de absorción y digestión de los carbohidratos. Recuerden que esta es una clase eh, semipresencial, sincrónica y asincrónica. Las personas que no puedan estar en el video pueden verlo de manera sincrónica. Voy a dejar de compartir el video, voy a compartir la pantalla. Listo. Por favor, me dicen cuando estén viendo la pantalla. Sí, ya Natalia, ya se está viendo. Perfecto. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver entonces el tema de... Un momento, pongo aquí el señalador. Hoy vamos entonces a ver el tema de digestión y absorción de los carbohidratos. Entonces, aquí hay que tener un punto en cuenta y es que la digestión de los carbohidratos inicia desde la cavidad oral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos eh, enzimas que empiezan a hacer esa digestión de los carbohidratos. Y básicamente todo esto lo desarrolló la evolución en nuestro organismo, bueno, en otros organismos también, porque nosotros no tenemos la capacidad de pasar directamente a sangre grandes cadenas de carbohidratos, polisacáridos, oligosacáridos. Bueno, hay unas excepciones que ahorita hablamos de ellas, eh, pero son pequeños oligosacáridos que tienen algún transportador muy específico con una función muy específica. Entonces, los carbohidratos, como nosotros sabemos, el almidón, eh, los carbohidratos tenemos que nosotros consumimos carbohidratos simples y complejos. Los simples son entonces como la glucosa, o sea, monosacáridos, disacáridos, ¿cierto? Como la glucosa, como la lactosa, como la galactosa, bueno, la maltosa, una serie de carbohidratos que son denominados como simples y tenemos entonces los grandes carbohidratos, o sea, los carbohidratos complejos. Esos carbohidratos complejos necesitan todo un tratamiento, un metabolismo para esas grandes cadenas, esos grandes polisacáridos, irlos cortando, irlos metabolizando de tal manera que se conviertan en monosacáridos o disacáridos. Entonces, por esa razón, la cavidad oral tiene una función muy importante. Y también es importante hablar de la, del proceso de masticación, ¿cierto? Donde está no solamente la parte mecánica, ¿cierto? Que está destruyendo esas cadenas eh, de manera pues macro, pero tenemos que en esa mecánica estamos secretando saliva. Y esa saliva, entonces, es muy importante porque de alguna manera está hidratando el carbohidrato o el polisacárido y de otro lado, pues está proporcionando esas enzimas que van a empezar esa digestión del carbohidrato. Seguidamente, bueno, también hay que hablar, hoy en día también tenemos, aunque no hay tanto publicado, pero ya sabemos, ustedes saben que una de las de los lugares que hay gran variedad de población bacteriana
micro, la microbiota de la cavidad oral, que antes se llamaba la flora normal de la cavidad oral, la microbiota, hoy en día ya sabemos que también tiene un papel muy importante en ayudarnos a digerir esto. También hay que mencionarlo porque tiene unas implicaciones clínicas y para ustedes como futuros médicos es que, como vamos a ver en esta clase y seguro con el profesor Burgos también, nosotros necesitamos y, meter esos carbohidratos dentro de la célula para hacer la oxidación, para hacer el metabolismo. Entonces, nosotros tenemos los carbohidratos, por ejemplo, la glucosa, no es como, por ejemplo, el CO2 o el oxígeno o moléculas que son pequeñas, que son gases y pueden atravesar la membrana. No, estos necesitan entonces un transportador, en este caso, que es los GLUT, ahorita también vamos a verlos, para poder pasar. Entonces, esos GLUT pasan monosacáridos. En el intestino grueso hay unos pequeños que pueden pasar disacáridos, pero pasan es monosacáridos, e incluso algunos, o sea, se llaman GLUT, pero algunos pasan, por ejemplo, fructosa, bueno, etcétera. Entonces, pero nosotros lo tenemos, esos GLUT están en todas nuestras células. Entonces, en la cavidad oral, que es una mucosa, entonces se absorben muy bien esos carbohidratos, esa glucosa simple, ¿cierto? Entonces, por esa razón, cuando usted, por ejemplo, tiene un paciente diabético que tiene, o una persona con una hipoglicemia o con otro tipo de cosas, usted puede colocar esa glucosa, ¿cierto? Esa glucosa es sacarosa, ¿cierto? Que es un disacario que tiene glucosa y fructosa. Entonces, esas bacterias que están ahí rápidamente nos ayudan. Si usted deja, no se la traga, sino que usted la deja ahí y la saliva la va hidratando, la diluye, empiezan a hacer esos cortes y esa glucosa puede absorberse en la cavidad oral y le puede ayudar con sus pacientes. Es un ejemplo simplemente para ilustrar lo que sucede. Y cuando nosotros estamos comiendo, mientras masticamos, y si masticáramos bien, tengo que recordar que hoy en día tenemos una vida moderna que es complicada, difícil, que hace que nosotros nos olvidemos de algo tan fundamental como es la masticación. Nosotros siempre estamos afanados y entonces pasamos y casi que tragamos entero este tipo de compuestos, a pesar de que vamos a ver que en el estómago hay otras, perdón, toma agüita, perdón, perdón, profe. Disculpe ustedes que anoche estuve con asma. Bueno, en el estómago, entonces, pues también ocurre otra serie de reacciones. El ácido del estómago nos ayuda, como vamos a ver ahorita, y finalmente vamos al intestino, donde se va a absorber una gran cantidad de estos compuestos. Muy bien. Eh, Entonces, cuando hablamos de digestión y de absorción, ¿cierto? Tenemos que hablar, y coloqué esta de primero, aunque debería ir después de la siguiente diapositiva, pero es decir, tenemos que pensar que en las mucosas, ¿cierto? Vamos a tener una, una serie de células que van a permitir, como lo vemos acá, que van a permitir que se absorban estos carbohidratos simples. Por eso estamos hablando desde la cavidad oral. Pero la absorción masiva, en especial de los carbohidratos complejos. ¿Y cuáles son los carbohidratos complejos? La papa, la yuca, el arroz, las pastas,
todo lo que sean harinas son carbohidratos complejos que requieren de todos los procesos que estamos hoy viendo hasta llegar al intestino, donde entonces está esta mucosa. Ya sí podemos lentamente absorber, pero muy poquitos son esos que se van liberando. Y hasta que llegamos a las células en cepillo, esta es una gráfica de la bioquímica de Marx, y entonces allí ya entra estos carbohidratos a través de los transportadores, los GLUT, hace su función en las células y luego va a pasar hacia sangre porta para acabar de hacer su oxidación en el hígado, ¿cierto? Em, la glucosa, cuando está en sangre, obviamente empieza a hacer todas sus funciones, como por ejemplo en el eritrocito. Esa glucosa pasa, que pasa a sangre, pasa a través de los GLUT de los eritrocitos, y entonces ahí hace su metabolismo reducido. Como todo lo que llega del intestino va hacia esa sangre porta, que es la que va a irrigar las vísceras y nos va a llevar hacia el hígado. Muy bien. Pero entonces vamos a recordar esto que es fundamental tenerlo en cuenta. Ya vimos entonces que esta diapositiva es de la bioquímica de Marx. Entonces usted empieza a consumir el buñuelito, la galleta, el arrocito, la papa, la yuca. Empieza la masticación, la lechita, ¿cierto? La fructosa de las frutas, que también tiene carbohidratos. Estos tienen carbohidratos simples. Y entonces usted empieza esa masticación y empezamos a secretar saliva. Una de ellas es la amilasa salival. Entonces lo que está haciendo es que esas grandes cadenas, o sea, polisacáridos, empiezan a cortarse, ¿cierto? Empiezan a digerirse, se empiezan a romper esos enlaces para prepararlo hacia el intestino. Recordemos, obviamente, estas enzimas no tienen la capacidad de esos largos polisacáridos en la mitad hacerlo, sino que él reconoce reconoce ciertos enlaces. Tenemos aquí, por ejemplo, la milasa, que reconoce los enlaces alfa 1, alfa 1 4, ¿cierto? Un recordines aquí chiquito, recordemos que este es una glucosa, una hexosa, ¿cierto? Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando con esta configuración, que eso lo vimos quienes vieron nuestro curso de bioquímica estructural, si no, los invitamos para que el próximo semestre lo vean. Entonces, fíjese que se está haciendo un enlace alfa 1, o sea, del carbono 1 con el carbono 4. Entonces ahí es donde se empieza esa digestión del carbohidrato. Eh, Tenemos entonces otros, ¿cierto? Como por ejemplo la amilopectina. Estas amilopectinas están, por ejemplo, en ciertos alimentos como algunas verduras, en leguminosas. Recordemos que nosotros en las carnes que comemos también hay unos muy poquitos y unos carbohidratos pues más complejos y especiales, pero ahí también se puede hacer algo de digestión. Ya entonces la amilopectina entonces va a digerir, el término en los carbohidratos es digerir, o sea, la ruptura de los enlaces alfa 1,6. Ay, pero me disculpo. Perdón ustedes, por favor. No, tranquila Natalia, Bien, tome agua, tranquila, tome agua. sí. Bueno, muy bien.
Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de esos carbohidratos simples que pueden empezar a hacer esa digestión simple, que son monosacáridos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros, si comiéramos glucosa como tal, o como venden en los supermercados que venden fructosa en polvo, ¿cierto? Son monosacáridos, pero nosotros generalmente consumimos estos carbohidratos a través del azúcar, de la sacarosa o sucrosa. Sacarosa o sucrosa, ¿cierto? Como les había mencionado, es un disacárido que está compuesto por glucosa y por fructosa. Aquí hay entonces enlaces, el enlace es alfa 1,6. Otro de los disacáridos que comemos, eh, es la lactosa. Y cuando digo comemos es porque comemos sus derivados en el queso, pues en todos los derivados de la glucosa, pero allí hay de manera, sobre todo en la leche, su origen de todos estos derivados, está la galactosa glucosa. Esa lactosa está compuesta por estos dos monosacáridos. Aquí los enlaces son beta 1,4 y también entonces se puede empezar esta digestión. Muy bien. Una vez vamos haciendo esa masticación, ya se va digiriendo, está esta amilasa, ¿cierto? Y entonces, eso es para los disacáridos, pero entonces esos polisacáridos, esas grandes cadenas, necesitamos irlas convirtiendo en disacáridos o en trisacáridos. Algunos los consumimos, ¿cierto? Por ejemplo, la maltosa, cuando nos tomamos la maltica, ¿cierto? Ahí hay maltosa. Eh, pero entonces, nosotros eh, podemos ir cortando desde la cavidad oral, pero necesitamos hacerle un proceso mayor para poderlo absorber. Aquí aprovecho para hablar de uno de los carbohidratos que están de moda y eso va a ser muy importante para que ustedes lo recomienden a sus, bueno, carbohidrato no, sino producto. Y es el yacón. El yacón es un tubérculo, es como una papa. Es un tubérculo y el polisacárido que tiene es inulina. Inulina. La inulina es un carbohidrato que son grandes cadenas de fructuosa. ¿Cómo les parece, queridos estudiantes, que nosotros no tenemos la capacidad de absorber esos polisacáridos? Entonces, no tenemos cómo digerirlos, no tenemos una batería de enzimas en todo esto que estamos viendo. Entonces, llega al intestino, ¿cierto? Y eh, lo que hacen las bacterias del intestino es sacar una o dos fructuosas. Y el resto se elimina por materia fecal. Por eso ahorita tiene gran importancia este producto. Ya ustedes van a ver y les recomiendo a todos los que eh, eh, tienen, tenemos problemas de obesidad o problemas relacionados con el metabolismo de carbohidratos, dependiendo cuál, porque no puede ser indiscriminado. Ya hoy en día venden unos dulcecitos, confites, turrones, bueno, endulzar con inulina, ¿cierto? Y tienen un muy buen palataje, sabe muy, muy dulce, es muy rico realmente. Y entonces usted se está comiendo eso y la mayoría de eso, de ese polisacárido usted lo está eliminando, es por materia fecal. Bueno, entonces ya llegamos al estómago. En el estómago entonces, aquí vamos a tener otra batería de enzimas, en este caso están las destrinas, alfa-destrinas, ¿cierto? Y tenemos, bueno, y aquí también entonces nos está ayudando, ¿cierto? Los ácidos del ácido clorhídrico del estómago, pero como son grandes cadenas, ¿cierto? Necesitamos una serie de enzimas que nos ayuden a esto. Y aquí viene entonces el páncreas.
el páncreas entonces también va a producir esa alfa-amilasa y ya cuando llegamos al intestino, ya después de estos polisacáridos estar sometidos a toda esta serie de reacciones químicas, ya entonces se van a convertir en disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos pequeñitos, ¿cierto? Y ya entonces podemos absorberlos en esas células de cepillo que vimos ahora, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de absorber entonces allí esos monosacáridos masivamente, glucosa, fructosa, galactosa. Quiero, como vamos a ver al final de la clase, también mencionar que en la microbiota, las bacterias que están en las poblaciones bacterianas que están en el intestino, y no solamente es en el intestino grueso, en el intestino delgado, en el intestino grueso, ayudan a esta digestión. Por eso, la glucosa, en especial la glucosa, o el azúcar, pues la sacarosa, puede llegar a ser muy proinflamatoria. ¿Por qué? Porque justamente las bacterias no solamente se van a alimentar de estos carbohidratos, de estos polisacáridos, entonces, pues las ciertas poblaciones bacterianas van a crecer. Y entonces, pues ellas van a producir una serie de compuestos químicos, como vamos a ver ahora, que van a producir inflamación y de otro lado, entonces, pues crecen esas poblaciones bacterianas, pero ahorita lo vemos un poquito. Bueno, entonces, aquí tenemos, cuando les hablaba, pues aquí no vamos a detallar la parte estructural, pero es para que recordemos que entonces esta es una cadena de polisacáridos, aquí está representado el almidón, ¿cierto? Y tenemos entonces que hacer toda esa serie de digestiones que nos conviertan en compuestos que permitan ser absorbidos. Aquí vemos, por ejemplo, la maltosa, la isomaltosa, ¿cierto? Los trisacáridos, de las destrinas límite, bueno. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles, aquí tenemos las diferentes, entonces, enzimas, pues aquí, porque aquí hablamos como de las más protagónicas, pero aquí hay una serie de enzimas que, que juegan un papel importantísimo en la gama de carbohidratos que nosotros consumimos. Y quiero hacer especial énfasis en esta, por ejemplo, la alfa-glucosidasa, perdón, la beta-glucomino amilasa y la beta-glucosidasa, porque, por ejemplo, estas dos enzimas están, eh, tienen un papel muy importante en los alimentos que consumimos que tienen carbohidratos muy complejos, ¿cierto? Que están en este tipo de alimentos. Bien. En cuanto a las glucosidasas en borde de cepillo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como tres de los ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la maltosa, ya la maltosa, este disacárido que tiene un enlace alfa 1 4. Recuerden que las enzimas son muy específicas y entonces ellas lo que van a hacer, la maltotriosa, esta es una maltotriosa, ¿cierto? Lo que van a reconocer estos espacios para digerir y entonces convertirnos estos perdón, carbohidratos, este trisacárido en monosacáridos. Aquí tenemos la acción de la isomaltasa. Esta enzima tiene un papel fundamental porque eh, o protagónico, porque recordemos que sí, estamos hablando que los carbohidratos son grandes cadenas, pero recordemos
que ellos no son un carbohidrato, un polisacárido, no es una sola cadena larga, larga, no, sino que tiene ramificaciones. Entonces nosotros tenemos enzimas que no solamente van a cortar estos enlaces 1,4, que son los que eh, hacen los polisacáridos lineales, sino que las ramificaciones se van a dar por enlaces alfa 1,6, ¿cierto? Entonces, la isomaltasa tiene esa actividad de romper esos enlaces y de esa manera lo vamos digeriendo. Tenemos entonces, por ejemplo, aquí una treaolasa, ¿cierto? Y así tenemos una serie de enzimas que en su gran mayoría son específicas. Yo les estoy hablando aquí de los carbohidratos que más frecuentemente consumimos, pero nosotros tenemos o creamos en esa digestión otra serie de azúcares que hay que digerirlos para que se conviertan, como ya lo habíamos visto, en esos monosacáridos que se van a absorber. Pasemos ahora entonces a la digestión y absorción de, o sea, ya vimos cómo se hace la digestión, perdón. Ahora, ¿cómo se hace la absorción? Pues la absorción se hace gracias a a la, a unos transportadores que vamos a tener en las células. Aquí estamos poniendo el ejemplo del enterocito. Entonces, habíamos visto, y ahorita también pasamos a eso de los GLUT, pero como nosotros tenemos esa gran gama de carbohidratos, mire, esta gráfica me gusta mucho, porque fíjese que aquí tenemos un almidón, ¿cierto? Se va haciendo la digestión. Esta es la luz del intestino. Aquí está un entero, esta es la representación de un enterocito de esas células en cepillo. Pero mire que nosotros vamos a tener también en la membrana algunas proteínas de actividad enzimática que lo que nos van a hacer es ayudar, como lo acabamos de ver ahorita, ayudar a digerir esos carbohidratos para poder ser absorbidos. Entonces aquí tenemos la lactosa. Ya vimos entonces que la lactosa es un disacárido que está compuesto por glucosa y por galactosa. Entonces esa lactasa va a romper, a digerir esos carbohidratos para convertirlo en el monosacárido galactosa y en el monosacárido glucosa. Por ejemplo, la glucoamilasa. La glucoamilasa lo que va a hacer es reconocer todos esos enlaces que son alfa 1,6 y los va a ir rompiendo para que digeriendo, rompiendo no es lo más acertado, aquí el término es digerir, entonces, pero lo que está haciendo es rompiendo ese enlace 1,6. Tenemos también entonces, asimismo, para la maltosa es específica para la maltosa, ¿cierto? Que la proteína de actividad enzimática es la isomaltasa y sacarasa, que lo que va a hacer es entonces romper esos enlaces, digerir esos enlaces de maltosas triosas, etc. Tenemos también entonces la que vimos ahorita, la trealasa, porque nosotros consumimos treolasas en los vegetales, en las verduras, vegetales, leguminosas, a veces tenemos muchos de esta treolasa. Y también tenemos entonces la sacarosa. La sacarosa, o sea, el azúcar, la panela, realmente es un disacárido que va a estar compuesto por fructosa y por glucosa.
Entonces allí vamos a digerir ese enlace, a romper ese enlace para que quede la glucosa en forma de monosacárido, igualmente la fructosa, que pueden ya pasar por los transportadores. Volvemos a retomar lo que habíamos hablado ahorita sobre algunos carbohidratos que nosotros consumimos y que nosotros no podemos digerir. Entonces, muchos de esos, me perdonan un momentico, que debo sonarme la nariz. Me disculpan el ruido, pero es que si no, entonces nos toca a ver si a ver si yo por aquí puedo. Pero ¿cuál ruido, Natalia? Profe, es que me estoy sonando la nariz. Un momento, porfa. Y entonces silencié el micrófono. Profe, No, no, está bien, Natalia, sí. Yo pensé que tenía algún ruido la plataforma o alguna cosa. bueno, me disculpa que es que estoy un poco congestionada. Bueno, Tranquila, entonces. Natalia, Ah, ¿cómo, profe? tranquila, Natalia, inclusive. Sí, es que anoche estuve con asma, profe. O si quiere, seguimos la clase después para que No, no, esté no, mejor. tranquilo, sigamos adelante. A mí me gusta. No está buena. No, sí, está muy bien, pero digo yo porque usted de pronto se está sintiendo mal o alguna cosa. No, no, yo le digo si me estoy. Que pasa es que sí, como tengo la nariz tan tapadita, entonces No, perfecto, necesitaba. listo, Natalia. Sí, bueno, sigamos entonces. Entonces, eso también, ¿quién lo creyera, queridos estudiantes? Antes no le damos importancia a eso. Hoy en día se le está dando mucha importancia. Porque son esos carbohidratos indigeribles. O sea, por eso nosotros no podemos comer papel, cuando nosotros nos comemos las hojas de las plantas, incluso. Y entonces usted dice, ay, pero esta profesora, ¿para qué nos dice eso? Ah, pues yo se lo digo, porque hoy en día tenemos una gama de diversidad de vidas que uno incluso no las entiende, pero una pues que ha sido de toda la vida. Por ejemplo, los vegetarianos en todas sus gamas, los veganos, ¿cierto? No vamos a hablar aquí de eso. Pero entonces, ellos comen, ellos y pues muchos, eso también se da en otros animales, pero esos animales tienen otras baterías de enzimas y otros metabolismos que sí pueden absorber, ¿cierto? Entonces resulta que esos carbohidratos indigeribles, ¿cierto? Incluso que en algunos de los eh, alimentos que nosotros consumimos es muy difícil de digerir y que por eso ¿quién nos ayuda con eso? Las bacterias. Para un ejemplo clásico, antes de hablar de estos indigeribles, por ejemplo, la harina. La harina, nosotros consumimos harina en el pan, a muchas cosas para darle consistencia le echamos harina. La harina de trigo, ¿cierto? Recordemos que eso es un grano, es un cereal, entonces por lo tanto, él viene y tiene una fibra que es la celulosa. La celulosa es indigerible, nosotros no podemos digerir eso. Pero hay muchas otras, ¿cierto? Como por ejemplo, la inulina que les había dicho yo, los mucílagos, que nosotros comemos muchos mucílagos, ¿sí? ¿Cómo así? ¿En qué? Ay, las frutas. Cuando, por ejemplo, en la pitaya, en las granadillas, en las linazas, por ejemplo, lo que comemos chía, ay, profe, qué pena si me disipo mucho en ese tipo de cosas, pero es para enseñarle a estos muchachos para que les ayuden a sus estudiantes, a sus pacientes.
No, está muy bien, Natalia, excelente, excelente. Y sobre todo porque como hoy en día hay toda esa gama de ofertas que no, que la semilla de chía, eso, todo eso es muy bueno, pero hay que, ustedes como médicos tienen que pensar y hay que ayudar a nuestros pacientes a que hagan un muy buen uso de todo este tipo de, de ofertas alimenticias, porque si no se utilizan adecuadamente, simplemente las comemos y las eliminamos por la materia fecal, porque literalmente no tenemos cómo digerirlas. Listo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, hablaba con lo de la harina. Entonces, por ejemplo, ¿y eso en qué? Ah, todos los que tienen la enfermedad de Crohn, intolerancia al gluten, problemas intestinales de cualquier gama, desde un cáncer o desde una simple, de otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros normalmente nos comemos el pancito y no hay problema. Pero estas personas cuando consumen el pan, el pan no, sino cualquier producto que tenga harina de trigo, entonces como está esa celulosa no tenemos cómo digerirla, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Por qué muchas personas dicen, como pan y se me infla el estómago, se me hincha, me dan gases? O sea, flatulencias, o sea, pedos, flatulencias, o retorcijones o cólicos. Ah, porque como no tenemos cómo digerirlo, se aumentan las poblaciones bacterianas para poder digerir es supuestamente esa celulosa y entonces lo que hace es todo un evento inflamatorio, ¿cierto? Y empiezan a degradarse y empiezan a crecer otras poblaciones bacterianas que en su momento están normales en una cantidad poblacional aceptable, pero que cuando vienen estas series de productos, ellas crecen y entonces crean todas estas cosas que se vuelven pues muy fastidiosas pues para las manifestaciones que eso da son importantes. De hecho, ¿cierto? Ya se sabe que incluso hay algunos tipos dentro de todo ese mundo, que la papa, que los tubérculos, que la yuca, que la racacha, bueno, entonces, hay algunos subtipos de estos alimentos que pueden crear todo esto. Bueno, entonces aquí estamos la celulosa. Esa celulosa, entonces, es, eh, es un polisacárido, ¿cierto? Es que tiene sus enlaces 1,4, ¿cierto? Yo les había mencionado pues que está en los cereales, sobre todo en la harina de trigo, pero pues también está en la cebada. Lo que pasa es que nosotros somos un país un país que no come tantos cereales. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa o en el Oriente Medio se comen muchos cereales. Eh, muchos de ustedes que ya son generaciones del mundo, se van a ir, por ejemplo, en Europa, allá no es como nosotros que comemos mucha arepa o arroz. No, allá comen es pan, ¿cierto? Y hay una gran gama de cereales. Eh, entonces esos cereales tienen esa celulosa. Pero si nosotros tenemos eh, verduras, muchas verduras, pues son vegetales, entonces que tienen celulosa y que da dificultad. Entonces aquí viene lo que les había iniciado en esta diapositiva, que es, por ejemplo, los vegetarianos, los veganos, todas esas, las mil y una dietas, que hay unas muy ignorantes, unas cosas muy horrorosas, que cuando usted tiene cáncer, que para adelgazar, que para... No, vea muchachos, hay cosas que hasta puede que sean útiles, pero mire, por eso usted, yo traigo una buena noticia, usted va a cambiar la historia liberándose de todo ese tipo de cosas, sabiendo estos conceptos básicos, porque usted ya va a tener la potestad de ver, hombre, este video es falso, este video es correcto, o de este video podemos retomar tal información.
Y con respecto a los carbohidratos, sí que hay las mil y una, yo pues para poder dar las clases de ustedes veo mucha, pues todos los que sea, si lo veo para poderles hablar esto, y hay una gran cantidad de desinformación. Bueno, tenemos entonces la hemicelulosa, ¿cierto? Bueno, aquí vamos viendo, vamos a hablar de un poquito, no vamos a hablar pues literalmente de todos, pero vamos a hablar un poquito. Miremos entonces la hemicelulosa o los mucílagos o las gomas, ¿cierto? Ay, ¿dónde está eso? Le voy a decir algo, por ejemplo, en las hemicelulosa, ¿cierto? Igualmente en los cereales, ¿cierto? En todo lo que sea granos, todo lo que sea granos, cereales, pero también los tenemos, por ejemplo, en algunas, en las leguminosas, y también los tenemos en las semillitas que a veces nos comemos. Pero esas hemicelulosas, esas gomas, esos mucílagos, están de manera importante en legumbres, y como les digo, en algunas de las semillas. Por ejemplo, este fin de semana en su casa usted va a coger, si tiene linaza o si quienes la conozca, usted puede hacer, por ejemplo, coger unas semillitas y las pone en agüita, hirviendo, y va a ver que eso sale como un moco, ¿cierto? Y si usted lo deja, eso se espesa. Eso que se espesa ahí es el mucilágeno, perdón, el mucílago de la semilla, o en el óleo vera, bueno, tantas cosas que hay, o en las semillas de chía, o bueno, en fin, ya las he mencionado suficientemente. Bueno, igual en muchas plantas tienen eso, ¿cierto? Tienen esos mucílagos. Ahora, son carbohidratos que son indigeribles, pero ¿saben cuál es el beneficio, queridos estudiantes? Pues que eso es lo que ahora tenemos pues una super palabra de moda y todo el mundo habla de ella, los prebióticos y los probióticos. Entonces esos prebióticos son toda esa comidita que le echamos a las bacterias para que crean, para que crezcan, para que crezcan esas poblaciones bacterianas que nos van a ayudar, ¿cierto? Entonces resulta que en las deposiciones usted puede ver las semillas, si usted come linaza, si usted come por ejemplo, una pitaya o una granadilla, usted en la materia fecal podría ver las semillas, ¿cierto? Pero ese mucílago, la flora bacteriana, la microbiota se alimenta de él. Bueno, entonces, por ejemplo, la hemicelulosa, entonces son unos polisacáridos que tienen galactomana manosa, ¿cierto? Por ejemplo, las gomas tienen también galactomananos y arabinogalactanos. Eh, bueno, ahorita vemos una tabla para no decir imprecisiones, ¿cierto? Muy bien. Eh, También entonces aquí tenemos que tenemos otros componentes que están muy frecuentes en muchos de los alimentos que nosotros tenemos y es la pectina. Entonces, esa pectina, ¿cierto? Que pues está compuesta eh, por ejemplo, ácido galacturónico, N-acetilgalactosamina, ácido galacturónico metilado, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros nos consumimos, ¿cierto? Nosotros no tenemos la capacidad de digerir estos compuestos, ¿cierto? Bueno, ya vimos entonces lo de la sacarosa y tenemos entonces, por ejemplo, esto que es los derivados de fenilpropano. ¿Dónde los encontramos eso? En la lignina. La lignina es otro tipo de carbohidrato, aquí no está,
no sé si traje una diapositiva, no me acuerdo, pero entre esos indigeribles está la inulina, ¿cierto? Esa inulina son grandes cadenas de fructosa. Hoy en día está teniendo mucha relevancia. Bueno, eh, un momentico, me suena la nariz y voy a quitar el sonido. Me disculpa, por favor. Bueno, sigamos adelante. Bueno, mire, aquí está la diapositiva, ¿cierto? Aquí está la información, pues, más precisa, ¿cierto? Entonces tenemos aquí les dejo. Este tema lo pregunto en el examen. Se me ha olvidado decir las preguntas que hago en el examen. Entonces, aquí tenemos entonces, por ejemplo, esas fibras, están la celulosa, micelulosa, la agnina, las que acabamos de ver, ¿cierto? Importante de acá, por favor, queridos estudiantes, muy importante que ustedes sepan dónde tenemos este tipo de sustancias, porque, como les digo, eso es lo que sus pacienticos van a poder comer y ustedes pues van a recomendar y van a tener los fundamentos para decirles y sustentarles toda esa cantidad de basurita que hay por ahí en internet o para que puedan comerlo adecuadamente, ¿cierto? Ojo, ojo que voy a aclarar algo pues. Bueno, primero que todo, yo no pertenezco a ningún gueto, ni a un lado ni al otro, ¿cierto? Todo el mundo que haga lo que quiera, pero es muy importante que nosotros como personal de la salud sí tengamos un conocimiento basado en el método científico, ¿cierto? Que permita orientar a nuestros pacientes. Por ejemplo, de todo esto que está acá, entonces como eso tiene esos carbohidratos insolubles, entonces no se puede comer, por ejemplo, ahorita que está tan de moda los arándanos, ni zanahoria, ni avena, ni harina de trigo. No, no. Usted lo que tiene que pensar es que hay una parte del compuesto que se va a alimentar que nosotros no podemos digerir. Estos carbohidratos no los podemos digerir. Pero, y ahí está en mayúscula, pero tenemos las bacterias que nos ayudan a digerir esos carbohidratos que no son digeribles y que, o sea, las bacterias, dependiendo las poblaciones, del estado en que tengamos esa microbiota, pues entonces muchos de ellos simplemente se eliminan por materia fecal. Por eso es tan importante en esta partecita que hemos visto acá de la digestión y absorción es que usted cultive, sobre todo en sus pacientes jóvenes, que tengan muy buena masticación, ¿cierto? Que ahorita con todas estas alternativas o ofertas que hay, ya cada día tenemos más especialistas de esto en microbiota, hay que tener sanar esa microbiota teniendo una variedad, diversidad de alimentos. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, los colombianos, a los colombianos casi no les gustan ni las frutas ni las verduras. No comemos sino papa, arroz, carne, plátano y ensalada, lechuga con tomate y cebolla. Muchachos, tenemos una gran diversidad. Ahí está el alimento. No, hay que diversificar. Uno no tiene que comer 10 manzanas, no. Se puede comer una manzanita en muchas formas. Se lo puede comer la frutica, un pedacito, puede ser en una aromática. Eso que ahora está tan de moda en los cafés, que son es que esas bebidas de frutos rojos y le echan ahí que manzana, arándanos. No nos gusta comerlo así. O sea, hay muchas alternativas. Hay cantidad de recetas que contienen muchas de estas
de estos compuestos que son importantes para nuestra microbiota. Uy, profe, qué pena, parece esto una clase de microbiota y no de absorción y, y digestión de carbohidratos, pero pues esa es lo nuevo que tenemos en ciencia, profe, me disculpa usted. No, no importa, Natalia, es que eso es lo nuevo, como usted está diciendo, y está de moda, hay que saber de eso. Hay que saber de eso. Sí, hay que contextualizar. Bueno, vamos a pasar punto y aparte, vamos a pasar lo siguiente, también lo pregunto en el examen. Muy importante, ¿cierto? Eh, puse esta diapositiva ahí como para un break porque estamos siguiendo, vamos a ver ahorita un poquito de los GLUT, ¿cierto? Pero pongo esto porque yo sé que a los estudiantes les gusta mucho todo lo que tiene que ver con clínica, con las enfermedades y eso. Resulta, queridos estudiantes, que hay un proceso que se da de forma natural y se llama intolerancia a la lactosa. ¿Cómo? Sí, señores. Es un proceso natural. Ya le voy a explicar por qué. Resulta que, mejor dicho, no. Voy a empezar hablando así y después le explico qué es lo que pasa. Resulta que nosotros, recuerden que nosotros, y aquí en metabolismo, nosotros ya vamos a hablar de la parte, en el metabolismo, hablamos de la parte de la función que hacen las enzimas, ¿cierto? O sea, en su gran mayoría son enzimas, pero también tenemos proteínas, como los GLUT, ¿cierto? Que nosotros tenemos el material genético, el DNA, la información que se pasa de padres a hijos, de generación en generación, ¿cierto? ¿Dónde está la información para nosotros expresar que esas enzimas, esas proteínas que tienen actividad estructural o de transporte? Entonces, es decir, ahí hay un componente genético, ¿cierto? En ese aspecto. Pero la genética no solamente nos habla de la información que se da de padres a hijos, sino que hay una genética autosómica. ¿Qué quiere decir eso? En cada una de sus células. Cada una de sus células tiene una genética para que usted en la piel no forme una mucosa. Pues una mucosa como por ejemplo la de la cavidad oral, ¿cierto? Sino que hay una información para que sea piel, para que sea vejiga, para que sea pulmón, para que sea célula muscular, enterocito, neurona. Hay una información. Entonces, esa información, y ahí está toda la información propia de esa célula, pero además del metabolismo de esa célula. Entonces, también ahí hay una parte genética. Todo ese preludio para decir que la intolerancia a la lactosa podemos tener una intolerancia a la lactosa congénita, es decir, que el bebé nace y nace con la tolerancia a la lactosa. Entonces estos bebecitos inmediatamente la madre le da a su mama, ¿cierto? Empiezan a hacer esto que ya vamos a hablar en unos minutos. Es decir, esa intolerancia a la lactosa. Y en los bebés puede llegar a ser muy grave y mortal. Mortal. Listo. Bueno, tenemos otro tipo de intolerancia a la lactosa causado por la genética de poblaciones. Ah, ¿qué quiere decir eso? Sí, porque esas poblaciones, por circunstancias como se fueron formando esas poblaciones, por ejemplo, los asiáticos, entonces ya ellos, como ellos no consumen leche como nosotros lo consumimos, ¿cierto? Entonces, sí, los orientales, entonces ellos apagan ese gen no se prende cuando ellos nacen, ellos lo tienen, pero no se prende. Entonces, cuando consumen lácteos o derivados de la leche que tengan lactosa, entonces hacen una intolerancia a la lactosa severa, ¿cierto? Y tenemos el tercer origen de la intolerancia a la lactosa,
que usted, yo, todos lo podemos sufrir. Resulta, querido estudiante, que nosotros escogimos eso y pues en la cultura, porque la cultura no se puede separar ni de la biología ni de la genética, ¿no? Todo es pues hace parte de un todo. Y resulta que, a ver, nosotros antes de que tuviéramos esta vida que tenemos hoy en día moderna, entre comillas, es decir, nosotros somos mamíferos. ¿Qué quiere decir? Que nuestras madres tienen unas glándulas mamarias y producen leche y en los primeros años de vida nos alimentan de esa leche. Y esa leche tiene todos los componentes que nos están preparando para luego ser autónomos. O sea, alimentos, grasas, proteínas, aminoácidos, bueno, muchas cosas que no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, nosotros cuando nacemos, inmediatamente se activan todos esos genes y nosotros podemos digerir esos genes, o sea, los genes para digerir esa, eh, esa lactosa, esa enzima que nos va a ayudar a digerir la lactosa, entonces, la lactasa, entonces se prende y está programada para que se empiece a apagar lentamente, aproximadamente desde los 7 años. Se empieza a apagar, apagar, apagar. Y por eso usted ya en la fase adulta, usted no necesita tomar leche. Nosotros lo comemos porque es muy rica. Oh, delicioso la lechita, todos los derivados, deliciosos. Son una muy buena fuente de alimentos, de microelementos, de vitaminas. Es maravilloso. Pero nosotros ya no tenemos cómo digerirla. ¿Comprende? Entonces, por eso muchos inician de manera temprana, o sea, desde que están jóvenes, y en su gran mayoría, más o menos en la cuarta década, o sea, a partir de los 30 ya se toma un vasito de leche, entonces le da cólico, o le da flatulencias, o le da diarrea. Ya hay una intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque ya no se expresa ese gen de la lactasa, ya no se produce la enzima y entonces provoca esa intolerancia a la lactosa. Pero, además, ya articulado con la microbiota, resulta que esa leche es pero maravillosa, es un alimento exquisito para las poblaciones bacterianas. Y por esa razón se dan las manifestaciones que ya voy a hablar de la intolerancia a la lactosa. No sé, profe, si usted quiere decir algo. Vea, yo estoy ahí toda emocionada y yo no lo he dejado ni hablar. Qué pena. No, Natalia, continúe, que está muy interesante. Continúe, continúe, ¿Algún Natalia. aporte ahí, profe? No, no tengo ahí aportes, estoy oyéndola, me parece muy interesante su discurso. Continúe, por favor. Bueno, listo, queridos. Entonces, listo. Bueno, nosotros nos tomamos el vasito de leche. Mientras somos pequeños y eso, no hay problema. Nosotros producimos la lactasa. Recuerden que esa lactosa es galactosa y glucosa. Divino, se absorbe. Muy bien. Pero cuando esa lactasa no funciona bien, esto no puede entrar, no se puede ir a nuestra sangre porta. Entonces, este dibujo es de la bioquímica de Lenin, perdón, de Marx, bioquímica de Marx. Entonces, queridos estudiantes, no tenemos cómo hacerlo. Ah, pero entonces las bacterias hacen su francachela, hacen su fiesta y empiezan a alimentarse de eso con un atenuante. Cuando hablamos de fermentación bacteriana, esta es la medicina antigua, donde decía fermentación bacteriana y sabemos que hay peos, o sea, flatulencias, gas, que diarrea, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero hoy en día, ante los nuevos hallazgos de la ciencia, sabemos que la problemática de esta fermentación bacteriana y las bacterias que crecen con esa leche, con esa leche no lactosa, que ya ahí no es leche, no es lactosa, con esa lactosa. Entonces, y que esas bacterias, entonces, muchas de esas que
se alimenta, porque no todas las bacterias se alimentan de lactosa, sino que hay unas específicas. Entonces crecen esas poblaciones bacterianas, se convierten en patológicas y desencadenan toda una serie de problemas. Por eso, para personas que tengan problemas inmunes, del sistema inmune, autoinmunes, para las personas que tengan problemas intestinales por muchas otras razones que no tienen nada que ver incluso con lo de, pues directamente, para los que tienen disbiosis, que es el problema a ver, yo cuánto llevo que, ay, madre mía, ya llevamos una hora. Yo termino esta partecita aquí, hacemos un break cuando vamos a empezar lo de microbiota, ¿le parece, profe? Que está como muy largo esto. ¿O No, seguimos? está bien, Natalia, está bien. No, está bien, ahora hacemos un descanso. Listo. Entonces, queridos estudiantes, entonces, claro, al haber esa fermentación bacteriana, se va a producir, entonces, por un lado, esa fermentación va a producir gas en el metabolismo que hacen en la oxidación que hacen estas bacterias y se va a producir de manera importante y sin nosotros poderlo manejar con los mecanismos que hay acá, mucho ácido láctico. Entonces, como es ácido láctico, produce un efecto osmótico. Osmótico. ¿Qué quiere decir? Que entonces y el agua no es el agua que nos tomamos, sino el agua que se absorbe del mismo tejido, entonces pues se va a aumentar de manera importante. Entonces mire que ya aquí tenemos tres procesos, la flatulencia, el gas, entonces y todo esto, el ácido láctico, la carga va a producir un estado de inflamación, entonces ese gas va a hacer que haya una distensión intestinal, por eso se sufren cólicos, eso es lo que llamamos cólicos o esos dolores que producen, se producen, por ejemplo, en la diarrea. Y entonces, que es por ese efecto osmótico, ¿cierto? Obviamente entonces se va a aumentar los movimientos del intestino, o sea, el peristaltismo, y obviamente que esto se da en muchos casos, no solamente lo de la intolerancia a la lactosa, sino en la diarrea, es que en la diarrea no, perdón, en los eventos donde, eh, es decir, por otras razones tenemos diarrea, sobre todo esa diarrea propulsiva, abundante, acuosa, donde perdemos masivamente agua y todo lo que consumimos es casi nulo lo que se absorbe. O sea, no se absorben ni los alimentos, ni grasas, ni proteínas, ni carbohidratos, ni fármacos, nada, nada. Todo pasa derecho, ¿cierto? Entonces, fíjese este dato tan importante. Por cada, por cada litro extracelular perdido por cada 9 gramos de lactosa que contiene un vaso de leche. Un vaso de leche de 200 mililitros, imagínense. Por eso, entonces, cuando hay intolerancia de la lactosa en cualquiera de los orígenes que les digo, o sea, cuando el niño nace sin los genes, cuando es porque es una población que no tolera la lactosa o porque se apagan nuestros genes, pues entonces hay que dejar de consumir la lactosa. Les tengo una buena noticia para aquellos amantes eh, de los derivados de la leche. Desafortunadamente nosotros no tenemos esa cultura, ya está cambiando un poquito por el acceso que tenemos a el acceso que tenemos pues en la parte comercial de alimentos, pero entonces las personas que tienen, es decir, los adultos que tienen esa intolerancia a lactosa, entonces pues la leche no puede consumir, incluso, sobre todo cuando se apaga, o sea, para las personas que se le apagan los genes pueden tomar leche deslactosada, pero quien tiene intolerancia a la lactosa, ni siquiera esa deslactosada les funciona adecuadamente. Entonces, eh, nada que contenga leche, y en Colombia derivados de la leche como yogur, pues los yogures nosotros comerciales, porque ya les voy a hablar algo. El yogur,
los quesos, o sea, la oferta que nosotros tenemos culturalmente, que es el quesito, el queso, la cuajada. El quesito contiene mucha grasa, contiene mucha lactosa. eh, el queso tiene más proteína, lo mismo que la cuajada, ¿cierto? Tiene menos lactosa, pero tiene lactosa. Entonces no se puede consumir. Pero le traigo una buena noticia. Todos los quesos curados y algunos como cuando se hace no comercialmente, sino se hace ya sea que sea casero y bien hecho, como el kefir, el yogur griego, los kumis, todo este grupo, ¿qué son esos líquidos? Son poblaciones bacterianas, por ejemplo. El yogur griego, ¿por qué se llama griego? Porque por allá una gente en un pueblo que cogió unas bacterias, pero ellos no sabían que eran bacterias, sino que ellos hicieron una fermentación y de ahí nace el griego. Entonces, esas bacterias lo que hacen es que rompen todo eso. Entonces usted se lo come y no le hace daño. Lo mismo el kefir. Todos esos nombres es porque son poblaciones bacterianas que producen o yogur o kumis o kefir, etcétera. Entonces, esos son una buena alternativa. ¿Cuál es el problema? Tiene que ser de muy buena procedencia, porque a uno lo que le venden en el mercado son unos que, pues, que supuestamente son kefir, pero tómeselo para que vea cómo vuelve y le da diarrea. ¿Por qué? Porque lo engañan a uno. Pero un kefir de buena calidad, que son costosos, porque hacerlo es costoso por las poblaciones bacterianas, lo mismo los quesos curados. En los quesos curados, todos se los pueden comer. Porque ahí el proceso de la bacteria que cura el queso quita toda esa lactosa. Pues la quita, no, es una manera grosera de decir. Digieren porque ellos se alimentan y entonces crean los diferentes palatajes, pero ahí no hay lactosa. Listo. Y no son tan inflamatorios, se convierten en prebióticos. Son excelentes prebióticos. ¿Cuáles? Los yogur, el kefir, el yogur, el kumis, el yogur griego, todos los quesos curados. Bueno, cierro esto acá. Eh, por último, antes de que hagamos un brexito, es sobre los GLUT. Este GLUT es la sigla para decir transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa los tenemos en todas las células. Los tenemos ya hay definido como 15, profe, que siempre se me olvida el dato. 14, 15 GLUTs. Sí, son como 14, Natalia. Sí. Sí, 14, ya hay 14. Lo que pasa es que eso depende de uno lo estudie, porque hay unas células que tienen no solo un GLUT, sino que tienen varios GLUT, ¿cierto? O sea, cada tejido expresa Sí, los GLUT. Bueno, los sí, GLUT, ¿qué correcto. son? Sí, ¿qué son los GLUT? Es un transportador, es una proteína, es como un puente, como un canal. Es un transportador, es un facilitador de glucosa. Es una proteína que deja pasar la glucosa, deja pasar, y es específica. No pasa un aminoácido, no pasa una grasa, no, solo puede pasar ese carbohidrato y el carbohidrato es glucosa, ¿cierto? Mire qué bonito. Entonces, y eso, pero ¿qué pasa con estos GLUT? Estos GLUT no tienen dirección. O sea, pueden entrar y salir. Aquí en esta gráfica sí creo que es del libro de Herrera. Entonces, en esta gráfica nos muestra la glucosa puede entrar y puede salir. Por eso, ay, el laboratorio más lindo del mundo, la evolución, creó cómo asegurar, que es lo que nos va a hablar el profesor Burgos, cómo asegurar estos carbohidratos cuando entran a la célula, porque si no saldrían. Y es cuando le ponemos un fosfato, se convierten en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces, pero si no de hecho, eso pasa cuando hay una variante genética donde están dañados eso y son muy agresivas. Esos ya son errores innatos del metabolismo.
Entonces, esa glucosa, esto por aquí es un transportador, es un facilitador, no necesita energía, no necesita que nadie le ayude, ellos pasan, ¿cierto? Y ellos están, mire que están, por ejemplo, aquí nos está mostrando cómo está. Este es el lumen, el lumen es la luz, el aire del intestino, aquí están las células, esta es la mucosa donde están las células en borde de cepillo, ¿cierto? Aquí están los transportadores, no son tan grandes, pues esto está aquí chiquitico, esto es una gráfica para que ustedes aprendan. Y entonces también lo tenemos en esta parte de acá, que es la que nos va a dar hacia, hacia esos capilares, hacia donde pasa la sangre. Entonces nos pasa la glucosa. Un momentico, perdón un momento. Bueno, también tenemos otro tipo de transporte. Ah, bueno, otra cosa importante. No sé si traje otra grafiquita por ahí. De pronto hay una. Si no, qué lástima porque hay otra gráfica que tengo bonita. Porque esos transportadores resulta que depende de la célula. O sea, hay transportadores de GLUT, o sea, se llaman GLUT, transportadores de glucosa, pero a veces no solamente transportan glucosa, sino que pueden transportar fructuosa, ¿cierto? Hay unos específicos para fructosa, otros para, es decir, para otros monosacáridos. También tenemos unos que se llaman, que ya estos no son transportadores, sino que son cotransportadores. ¿Por qué se llama así? Porque necesitamos de iones para que pueda pasar ese carbohidrato, esa glucosa. ¿Cierto? Por ejemplo, para la galactosa, aquí está el ejemplo de para galactosa, aquí puede entrar tanto glucosa como galactosa, que galactosa es otro monosacárido, pero entonces necesita de sodio. Y esto va a estar acoplado a estas bombas, a bombas de sodio potasio, que nos van a ayudar a equilibrar entonces ese sodio que entra acá. Bien. Los GLUT también tienen mucha importancia y esto lo muestro aquí eh, porque tiene que ver con GLUTs que están en células las específicas como el miocito o el adipocito, ¿cierto? Porque esos GLUT van a ser, esto no lo pregunto en el examen, pero es importante que usted lo sepa. Resulta que como esos GLUT se van a expresar, nosotros tenemos la información genética para producir esta proteína, entonces vamos a tener, por un lado, la modulación que se da a nivel celular para expresarlos, ¿cierto? Pero también va a ser por los sustratos que tengamos. Y entonces nosotros vamos a tener unos indicadores químicos que nos van a decir si se tiene que expresar a nivel de la membrana externa esos transportadores. Por ejemplo, el GLUT4, ¿cierto? Entonces, eso va a depender de la actividad física, de la condición de adipocitos que tenga el individuo. Entonces, en todo ese lenguaje químico vamos a tener una hormona y es la insulina. Mire que aquí nosotros estamos hablando de carbohidratos, nosotros estamos hablando de absorción de la glucosa, pero tenemos que traer la endocrinología, es decir, las hormonas, porque nosotros entonces tenemos receptores de insulina y cuando esa insulina se pega al receptor, entonces es un, o sea, es una señal química que le está diciendo que esos transportadores deben ser expresados en la membrana. Traduzcamos eso de manera elemental. Ah, pues resulta que usted ahorita se come una deliciosa galleta con mermelada o una de esas arepas que usted se come por ahí que le echan queso y lecherita, ¿cierto?
Bueno, no, esa no tanto, pero algo así bien dulce, ¿cierto? O una aguapanela bien cargada. Entonces, cuando usted se lo toma, ¿qué va a suceder con la insulina? Como nos va a hablar el profesor Burgos. Hay azúcar. Acuérdense que la insulina es la hormona que ahorra. Uy, hay azúcar. Entonces se aumenta la insulina. Cuando se aumenta esa insulina, entonces, claro, ¿qué le está diciendo a la célula? Oye, célula, expresa los transportadores porque necesitamos entrar esa glucosa. Hay mucha glucosa, hay comida, comida. Entra en la glucosa. Entonces, miren que eso va a depender mucho del estado del individuo. Ya para terminar esta parte de acá, entonces, eh, aquí vemos esta tablita, también es de Herrera, ¿cierto? Aquí están los diferentes transportadores. Lo pregunto en el examen. Mire qué tan bonito, como ya se saben los diferentes transportadores, ¿cierto? Esos transportadores, mire que por ejemplo tenemos, si nosotros buscamos como, mire que por ejemplo algunos están en el riñón, o sea, por ejemplo un riñón va a tener este, GLUT, ¿cierto? Eh, bueno, importante acá, quiero decir algo, ¿cierto? Estos GLUT que están acá, ¿cierto? Son los que son dependientes de sodio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, entonces, mire que en el cerebro, ¿cierto? Tenemos diferentes GLUT. O sea, mire el GLUT 1, el GLUT 2, el GLUT 6, el GLUT 10, etcétera. Hay algunos órganos que tienen o células que tienen específicos. Por ejemplo, el GLUT5 es el GLUT5, ¿cierto? Que está en la corteza renal. O, por ejemplo, el GLUT3 que está en el cerebro y testículos. O el GLUT9 que está en hígado y riñones. O el 13 que solo se ha encontrado en el cerebro. Y así sucesivamente. También de esta diapositiva es importante ver que esos GLUT, muchos de ellos no solamente van a transportar glucosa, sino que hay unos que transportan glucosa y galactosa, otros, por ejemplo, mire que glucosa y manosa, otros glucosa, galactosa y fructosa, etcétera. Muy bien. También entonces les traigo este dibujito que es de un artículo, pero me parece interesante porque les puede ayudar a resumir todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Es decir, desde el momento en que nosotros consumimos la dieta, ¿cierto? Hasta que llega a la célula en cepillo, ¿cierto? Y nos encontramos entonces con esos, los S-GLUT que son los dependientes de los transportadores de glucosa dependientes, o sea, el cotransportador que vimos, y los GLUT, ¿cierto? Que son los transportadores que hacen un transporte eh, facilitado, ¿cierto? Es decir, pasan directamente. Y aquí entonces vemos cómo entonces esos GLUT, mire esto aquí tan bonito como aquí ya para llegar a la sangre, aquí tenemos por ejemplo muchos GLUT2, ¿cierto? Porque ya aquí está. Aquí es donde se está metabolizando todo, están entrando las glucosas por los diferentes transportadores y aquí masivamente lo pasamos a sangre. Profe, entonces, ¿le parece si hacemos un breakcito de unos, ¿cuánto quieres? ¿5 minuticos? ¿O 10? Listo, ya unos 10 minuticos podemos descansar. Sí. Listo, profe. Son Entonces, las 11:30, por ahora las 11:40. listo, profe. Voy a parar entonces el video. Tenemos aquí 4 estudiantes. Ah, bueno. Voy a parar. Por ahora las 11:40.